los ángeles caídos y los Nefelim, según el libro de Enoc, y si te dijera que antes del diluvio universal existió una raza de gigantes que dominó la tierra, y si estos gigantes fueron el resultado de una unión prohibida entre seres celestiales y mujeres humanas, esta no es ciencia ficción. Esto es lo que relata uno de los libros más antiguos y controvertidos de la humanidad, el libro de Enoc. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más fascinantes y perturbadoras de la literatura apocalíptica, la rebelión de los ángeles vigilantes y el nacimiento de los Nefelim. Antes de comenzar, permíteme contextualizarte sobre este libro extraordinario. Enoc, según la tradición bíblica, fue el séptimo patriarca desde Adán, el hombre que caminó con Dios y fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. El libro que lleva su nombre fue escrito entre los siglos III y I antes de Cristo, y durante siglos fue considerado sagrado tanto por judíos como por los primeros cristianos. De hecho, el apóstol Judas lo cita directamente en el Nuevo Testamento. Este libro fue tan importante que se preservó completo únicamente en Etiopía, donde la Iglesia Ortodoxa etíope lo considera canónico hasta el día de hoy. Lo que vamos a descubrir hoy es una historia que cambió para siempre la comprensión del mal en el mundo. En los próximos minutos descubriremos la identidad de los 200 ángeles rebeldes, el pacto oscuro en el monte Hermón, la corrupción de la humanidad, el nacimiento de los Nefelim y las consecuencias cósmicas de esta rebelión que aún reverberan en nuestro mundo. Los vigilantes en los ángeles caídos, según Enoc, capítulo 6, los vigilantes, o Grigori en arameo, eran una clase especial de ángeles cuya misión era precisamente eso, vigilar a la humanidad. Estos no eran ángeles ordinarios, ocupaban un rango elevado en la jerarquía celestial, con acceso directo a los secretos del universo y a la presencia divina. Su función original era noble: observar el desarrollo de la humanidad, protegerla de peligros espirituales y reportar a Dios sobre el progreso de su creación favorita. Pero algo salió terriblemente mal. El texto es muy específico. Fueron exactamente 200 ángeles los que participaron en esta rebelión. No fue una decisión impulsiva de uno o dos seres celestiales. Fue una conspiración masiva, cuidadosamente planificada y ejecutada. Enoc incluso nos da los nombres de sus líderes, nombres que han resonado a través de los milenios como sinónimos del mal absoluto. Semyasha, también conocido como Shemihaza, fue el líder principal de esta rebelión. Su nombre significa el nombre de Dios ha visto. Una ironía cruel, considerando que sería precisamente él quien desafiaría más directamente la autoridad divina. Junto a él estaba Azezei, cuyo nombre se convertiría en sinónimo de demonio en muchas tradiciones posteriores. Azezol sería el maestro de la guerra y la vanidad, el que enseñaría a la humanidad los secretos más destructivos. Los otros líderes incluían a Ármoros, quien enseñaría a resolver encantamientos; Perrocol, el maestro de la astrología; Cocabel, quien revelaría los signos celestiales; Esaquil, experto en el conocimiento de las nubes y el tiempo; Eriquil, quien enseñaría las señales de la tierra; Shamsil, el instructor de los signos del sol; y Sariel, quien revelaría el curso de la luna. Cada nombre lleva consigo el peso de conocimientos que nunca debieron ser compartidos con la humanidad. Y aquí viene la parte más escalofriante de toda la historia. Estos 200 ángeles no actuaron por impulso. Esto fue una conspiración cósmica planificada hasta el último detalle. Se reunieron en el monte Hermón, esa imponente montaña que se alza en la frontera entre el Líbano, Siria e Israel. Un lugar que desde tiempos ancestrales ha sido considerado sagrado y misterioso. La elección del monte Hermón no fue casualidad. Este lugar representa simbólicamente el punto de encuentro entre lo celestial y lo terrenal, entre el mundo divino y el mundo humano. Era el lugar perfecto para sellar un pacto que rompería para siempre esa separación sagrada. En esa cumbre nevada, bajo las estrellas que ellos mismos habían ayudado
a ordenar en el cielo. Los 200 ángeles hicieron algo sin precedentes en la historia cósmica, juraron un pacto de rebelión mutua. No fue simplemente un acuerdo, fue un juramento sellado con maldiciones, donde cada uno se comprometió a no retroceder sin importar las consecuencias. El texto de Enoc es explícito sobre esto. Todos le respondieron a Semyasa y dijeron: hagamos todos un juramento y prometámonos todos bajo anatema no abandonar este plan, sino que ejecutaremos este plan. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto bajo anatema. Imagina la magnitud de este momento. 200 seres de luz, creados para servir y adorar al Altísimo, deliberadamente eligiendo la rebelión. Sabían exactamente lo que estaban haciendo, sabían las consecuencias, y aún así sellaron su destino con un juramento que los condenaría para toda la eternidad. La corrupción de la humanidad, una vez sellado su pacto diabólico, los vigilantes descendieron a la tierra con un propósito específico: las hijas de los hombres. Pero esto no fue una simple atracción física, fue una estrategia calculada para corromper la línea genética humana y contaminar la creación divina desde sus raíces más profundas. Los ángeles caídos, con su belleza sobrenatural y su conocimiento superior, no tuvieron dificultad para seducir a las mujeres más hermosas de la tierra. Utilizaron su apariencia radiante, sus promesas de conocimiento secreto y su poder supernatural para conquistar los corazones humanos. Les prometieron revelar los misterios del universo, enseñarles artes desconocidas y elevarlas por encima de la condición humana ordinaria. Era una seducción que iba mucho más allá de lo físico. Era la promesa de trascendencia, de convertirse en algo más que humano, y la humanidad, siempre hambrienta de conocimiento y poder, cayó en la trampa. Pero los ángeles caídos no solo corrompieron a la humanidad a través de uniones sexuales prohibidas, cumplieron sus promesas de una manera que resultaría más destructiva de lo que jamás podrían haber imaginado. Les enseñaron secretos que nunca debieron conocer, conocimientos que alterarían para siempre el curso de la historia humana. Azezal, el segundo en comando de la rebelión, se convirtió en el maestro de la guerra y la vanidad. Enseñó a los hombres la fabricación de espadas, cuchillos y escudos. Les mostró cómo elaborar corazas y armaduras, cómo trabajar los metales preciosos. Antes de su llegada, la humanidad vivía en una relativa paz, utilizando herramientas simples para la agricultura y la supervivencia. Azezol transformó esa inocencia en una cultura de violencia y conflicto, pero no se detuvo ahí. También enseñó el uso del antimonio para los ojos, la beautificación del rostro con cosméticos, el trabajo de pulseras y ornamentos y el uso de piedras preciosas y tintes. Introdujo la vanidad como una fuerza motriz en la sociedad humana, creando una obsesión por la apariencia externa que distraería a la humanidad de su desarrollo espiritual. Los otros ángeles también compartieron sus secretos prohibidos. Armoros enseñó encantamientos y el corte de raíces para propósitos mágicos. Barukol reveló los secretos de la astrología y las constelaciones, enseñando a los humanos a basar sus decisiones en el movimiento de los astros en lugar de confiar en la providencia divina. Cocabel compartió el conocimiento de los signos celestiales, mientras que Ezaquil enseñó sobre el conocimiento de las nubes y la meteorología. Erikil se convirtió en el maestro de la geografía terrestre, enseñando sobre los signos de la Tierra. Shamsil reveló los secretos del calendario solar y Sariel instruyó sobre las fases lunares y los ciclos de la luna. Cada enseñanza, aunque aparentemente beneficiosa, llevaba consigo una carga de corrupción. El conocimiento astronómico se convirtió en astrología supersticiosa. La metalurgia se transformó en fabricación de armas. La medicina herbaria se pervirtió en brujería y encantamientos. El resultado de esta educación fue devastador para la humanidad. La violencia se incrementó exponencialmente con las nuevas armas que ahora poseían. Las guerras se volvieron más frecuentes y más brutales. La sociedad desarrolló una obsesión por la apariencia física y los bienes materiales que nunca antes había experimentado.
Pero lo más grave fue la corrupción moral generalizada. La humanidad comenzó a adorar a estos ángeles caídos como dioses, desarrollando cultos y prácticas idólatras. Se extendieron las prácticas ocultistas, la brujería y los rituales profanos. La línea entre lo sagrado y lo profano se borró completamente. La humanidad había perdido su inocencia primordial. El conocimiento del bien y del mal, que había sido gradual y bajo supervisión divina, ahora se había acelerado de manera destructiva. Los seres humanos poseían poder y conocimiento para los cuales no estaban espiritualmente preparados, y las consecuencias serían catastróficas. El nacimiento de los Nefelim, de la unión entre los ángeles caídos y las mujeres humanas, nacieron seres que no debían existir en los Nefilim. Su nombre significa los caídos o los que hacen caer, una descripción proféticamente precisa de lo que representarían para el mundo. Estos no fueron simplemente niños inusualmente grandes, fueron una aberración cósmica, una violación fundamental de las leyes que separaban lo celestial de lo terrenal. Poseían la naturaleza híbrida de sus padres en la fuerza y el conocimiento supernatural de los ángeles, combinado con los impulsos y las limitaciones de la carne humana. Esta mezcla resultaría en una corrupción que superaría a ambas naturalezas originales. Enoc es muy específico sobre cómo eran estos gigantes. Según el texto, concibieron de ellos y dieron a luz gigantes de unos 3000 codos de altura, que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron, y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerlos. Ahora, la cifra de 3000 codos presenta un problema interesante. Si tomamos el codo estándar de aproximadamente 45 centímetros, estaríamos hablando de gigantes de más de 1300 metros de altura, lo cual es físicamente imposible. Los eruditos generalmente interpretan esto como una exageración simbólica para enfatizar la naturaleza monstruosa y sobrenatural de estos seres. Lo importante no es la medida exacta, sino el concepto de que eran gigantes de tamaño sobrenatural que sobrepasaban por mucho a cualquier ser humano normal, pero su tamaño era solo el comienzo de su naturaleza aberrante. El texto continúa describiendo su apetito insaciable. Entonces, los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos, y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, los reptiles y los peces del mar, y se devoraban la carne los unos a los otros y bebían la sangre. Esta descripción revela la verdadera naturaleza de los Nefelim. No solo eran físicamente monstruosos, sino que habían desarrollado apetitos que violaban todas las leyes naturales y morales. Comenzaron consumiendo todo el trabajo de la humanidad normal, agotando los recursos que las personas necesitaban para sobrevivir. Cuando esto no fue suficiente, se volvieron contra los propios humanos, convirtiéndose en caníbales. Pero su corrupción fue aún más profunda. Pecaron contra todas las criaturas vivientes, una descripción que sugiere no solo consumo, sino perversión de las relaciones naturales entre las especies. Violaron el orden establecido por Dios para la creación, mezclando especies de maneras que nunca debieron ocurrir. Y finalmente, se devoraban la carne los unos a los otros y bebían la sangre. Esto no era simple canibalismo por supervivencia. Era una perversión ritual, una violación de la ley más fundamental de la vida, que la sangre es sagrada porque en ella está la vida. Al consumir sangre, los Nefelim no solo violaban la ley natural, sino que profanaban el principio mismo de la vida. Los Nefelim heredaron de sus padres angélicos un conocimiento sobrenatural, pero sin la sabiduría y la disciplina que venían con millones de años de existencia celestial. Poseían poder sin responsabilidad, conocimiento sin sabiduría, fuerza sin restricción moral. Eran como niños con armas nucleares, capaces de destrucción masiva, pero incapaces de comprender las consecuencias de sus acciones. Su naturaleza híbrida los convertía en seres fundamentalmente inestables. No eran completamente angélicos.
por lo que no podían encontrar satisfacción en la adoración y el servicio divino. Tampoco eran completamente humanos, por lo que no podían encontrar contentamiento en los placeres simples de la vida terrenal. Eran eternamente insatisfechos, eternamente hambrientos de algo que nunca podrían obtener. Los Nefilim no fueron solo una anomalía genética. Se convirtieron en los tiranos absolutos de la tierra antediluviana. Con su fuerza sobrenatural y su conocimiento heredado, dominaron completamente a la humanidad normal. Establecieron un reino de terror donde ellos eran los señores absolutos y los humanos normales eran poco más que ganado. Su dominio corrompió no solo la sociedad humana, sino toda la creación. Bajo su influencia se pervirtieron las leyes naturales. Las especies se mezclaron de maneras antinaturales. La violencia se convirtió en la norma. La justicia desapareció. El respeto por la vida se esfumó. Era como si la misma creación estuviera siendo deshecha, regresando al caos primordial del cual Dios la había sacado en el principio. Los Nefilim representaban no solo la corrupción, sino la anticreación, la devolución de todo lo que Dios había declarado bueno. La respuesta divina, según Enoc, la situación se volvió tan insostenible que la propia tierra clamó al cielo. Esta no es simplemente una metáfora poética. El texto sugiere que la creación misma, como una entidad consciente, experimentaba dolor por la corrupción que la había invadido. La tierra, que había sido creada para florecer bajo el dominio benevolente de la humanidad, ahora gemía bajo el peso de la violencia, la perversión y la injusticia. La sangre inocente derramada gritaba desde el suelo, como había gritado la sangre de Abel después de ser asesinado por Caín. Pero ahora no era solo una vida la que había sido injustamente tomada, sino millones. La corrupción había alcanzado tal nivel que la propia estructura moral del universo estaba en peligro. Los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, los príncipes del ejército celestial, intercedieron ante el trono de Dios en estos seres, que habían permanecido fieles a pesar de ver la rebelión de sus hermanos, presentaron el caso ante el Altísimo, fueron testigos de la devastación que había causado la rebelión de los vigilantes, y sabían que sin intervención divina toda la creación podría perderse. Su petición no fue solo por justicia, sino por supervivencia. La corrupción se había extendido tanto que amenazaba con destruir el propósito mismo de la creación. Si Dios no actuaba pronto, no quedaría nada puro que preservar. La respuesta de Dios fue swift y terrible. Primero se dirigió a los ángeles caídos. Su sentencia fue la más severa posible, en prisión eterna, en lugares tenebrosos, donde serían atormentados hasta el día del juicio final. Estos seres que una vez habían caminado en la luz de la presencia divina, ahora serían confinados en oscuridad absoluta. Su caída no fue simplemente una pérdida de posición, fue una transformación fundamental de su naturaleza. Los que habían sido ángeles de luz se convirtieron en demonios de oscuridad. Su belleza se tornó en horror, su sabiduría en malicia, su poder en destructividad. Habían elegido libremente la rebelión y ahora experimentarían eternamente las consecuencias de esa elección. La sentencia contra los Nefilim fue igualmente severa, pero diferente en su naturaleza. Sus cuerpos físicos serían destruidos, pero sus espíritus, al ser híbridos, no podían regresar al cielo como las almas humanas normales, ni podían simplemente dejar de existir como los cuerpos puramente materiales. En su lugar, se convirtieron en espíritus malignos condenados a vagar por la tierra. Estos espíritus de los Nefilim muertos se convertirían en la fuente de toda maldad futura. Serían los demonios que atormentarían a la humanidad, los espíritus malignos que buscarían poseer y corromper a los seres humanos, las fuerzas invisibles detrás de la idolatría, la brujería y toda forma de mal espiritual. Esta es una revelación profunda sobre la naturaleza del mal en el mundo. Según Enoc, el mal no es simplemente la ausencia de bien, ni es solo el resultado de elecciones humanas equivocadas. Es una fuerza activa y malevolente, encarnada en seres espirituales
que activamente buscan la destrucción de la creación divina. Pero incluso el juicio sobre los ángeles caídos y los Nefelim no fue suficiente. La corrupción había penetrado tan profundamente en la sociedad humana que se había vuelto sistémica. Generaciones enteras habían crecido conociendo solo violencia, perversión e idolatría. La humanidad había sido tan completamente corrompida que ya no era posible una reforma gradual. La solución final fue radical, el diluvio universal. Toda la vida sobre la tierra sería destruida, excepto por Noé y su familia, quienes habían permanecido puros, y las parejas de animales que preservarían cada especie. Era literalmente un reinicio cósmico, una vuelta al estado primordial para comenzar de nuevo. El diluvio no fue simplemente un desastre natural, fue una limpieza cósmica, una purificación de toda la creación corrompida. Las aguas cubrieron no solo la tierra, sino que simbólicamente lavaron toda la contaminación que había resultado de la rebelión de los vigilantes. Cuando las aguas finalmente se retiraron, un mundo nuevo emergió. La humanidad tendría una segunda oportunidad, comenzando con Noé y su familia. Los ángeles caídos permanecían prisioneros en la oscuridad, los Nefelim habían sido destruidos, y solo quedaron sus espíritus malignos como un recordatorio de lo que había sucedido. Pero la historia no termina ahí. Según el texto bíblico, los Nefelim aparecen nuevamente después del diluvio, lo que sugiere que de alguna manera la corrupción genética sobrevivió. Esto ha llevado a debates teológicos complejos sobre cómo es posible esto, pero lo que es claro es que la batalla entre el bien y el mal, que comenzó con la rebelión de los vigilantes, continuaría a lo largo de toda la historia humana. Implicaciones y legado. Esta historia no existe en el vacío. Hay ecos de ella resonando a través de muchos otros textos antiguos, confirmando su importancia en el pensamiento religioso del mundo antiguo. En el libro de Génesis capítulo 6 encontramos una referencia críptica pero clara cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esta es claramente la misma historia que Enoc cuenta en detalle. Los hijos de Dios son los vigilantes, las hijas de los hombres son las mujeres humanas, y los gigantes son los Nefelim. En el libro de Números, cuando los espías israelitas exploran la tierra prometida, reportan: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Esto sugiere que de alguna manera los Nefelim sobrevivieron al diluvio o fueron recreados después. En el Nuevo Testamento, el apóstol Judas hace referencia directa al libro de Enoc y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esta es una clara alusión a los vigilantes y su castigo. Pedro también hace referencia a estos eventos, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Estas referencias confirman que la historia de los vigilantes y los Nefilim no era considerada como mera mitología por los escritores bíblicos, sino como eventos históricos reales que habían tenido consecuencias duraderas para la humanidad. La influencia de esta historia se extiende más allá de los textos bíblicos. El libro de los Jubileos, a veces llamado el Pequeño Génesis, elabora sobre estos eventos. Los testamentos de los 12 patriarcas hacen múltiples referencias a la historia de los vigilantes. Los textos encontrados en la famosa Biblioteca de los Rollos del Mar Muerto contienen fragmentos y referencias a esta historia.
En la literatura rabínica posterior, la historia de los vigilantes se convirtió en una parte central de la comprensión judía sobre el origen del mal. Los rabinos desarrollaron elaboradas interpretaciones sobre cómo estos eventos afectaron la historia posterior de la humanidad, pero la influencia de esta historia antigua no se detiene en los textos religiosos. Continúa resonando en nuestra cultura moderna de maneras sorprendentes e inesperadas. En la literatura de fantasía moderna encontramos ecos constantes de los ángeles caídos y los Nefelim, desde las obras de Tolkien hasta las novelas urbanas de fantasía contemporáneas. La idea de seres angelicales que se rebelan contra el orden divino y se entremezclan con la humanidad aparece una y otra vez en el cine. Películas sobre ángeles caídos, gigantes antediluvianos y batallas cósmicas entre el bien y el mal reflejan los temas centrales de la historia de Enoch. A la fascinación popular con estos temas sugiere que tocan algo profundo en el psique humano. Incluso las teorías modernas sobre antiguos astronautas y visitantes extraterrestres en el pasado remoto muestran paralelos interesantes con la historia de los vigilantes. Algunos investigadores han sugerido que las descripciones de seres celestiales que descienden del cielo se aparean con humanos y enseñan tecnología avanzada. Podrían ser interpretaciones antiguas de encuentros con visitantes de otros mundos. Aunque esta interpretación es controvertida y no es aceptada por la mayoría de los eruditos académicos, ilustra cómo esta historia antigua continúa generando nuevas interpretaciones y debates en nuestra época moderna. Reflexiones finales. La historia de los ángeles caídos y los Nephilim en el libro de Enoch nos presenta preguntas profundas que siguen siendo relevantes hoy. No es simplemente una historia antigua sobre eventos prehistóricos. Es una meditación sobre temas universales que enfrentan todas las sociedades humanas. Primero, nos confronta con la cuestión del abuso de poder y autoridad. Los vigilantes eran seres en posiciones de gran responsabilidad y autoridad, encargados de cuidar y proteger a la humanidad. En lugar de usar su poder para el bien, lo utilizaron para su propio placer y ganancia, con consecuencias catastróficas para aquellos bajo su cuidado. Esta es una dinámica que vemos repetida a lo largo de la historia humana en todas las esferas de la sociedad. Segundo, la historia ilustra las consecuencias de la rebelión contra el orden moral del universo. Los vigilantes no solo desobedecieron reglas arbitrarias, violaron principios fundamentales que mantenían el equilibrio y la armonía de la creación. Su rebelión no los liberó, sino que los esclavizó a una existencia de tormento eterno. Esto sugiere que los principios morales no son imposiciones externas arbitrarias, sino leyes fundamentales del universo cuya violación inevitablemente lleva a la destrucción. Tercero, vemos un ejemplo poderoso de cómo la corrupción se propaga progresivamente a través de la sociedad. Lo que comenzó como la rebelión de un grupo relativamente pequeño de seres celestiales, eventualmente corrompió a toda la humanidad hasta el punto de que se requirió un reinicio completo. Esto nos recuerda que las acciones individuales, especialmente de aquellos en posiciones de influencia, pueden tener consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que podríamos imaginar. Cuarto, la historia plantea preguntas importantes sobre la responsabilidad de aquellos en posiciones de influencia y autoridad. Los vigilantes tenían conocimientos y poderes que podrían haber sido usados para elevar y beneficiar a la humanidad. En su lugar, los usaron de maneras que llevaron a la corrupción y destrucción. Esto nos desafía a considerar cómo usamos nuestros propios conocimientos, habilidades y posiciones de influencia. Finalmente, la historia aborda el precio del conocimiento prohibido. Los ángeles caídos ofrecieron a la humanidad conocimientos que no estaba preparada para manejar responsablemente. El resultado fue una aceleración del desarrollo tecnológico y cultural que superó el desarrollo moral y espiritual. Vemos paralelos inquietantes en nuestro mundo moderno, donde nuestras capacidades tecnológicas a menudo superan nuestra sabiduría para usarlas responsablemente. La historia del libro de Enoch
sobre los vigilantes y los Nefelim no es solo un relato sobre el pasado distante, es un espejo que refleja las luchas eternas entre el orden y el caos, entre la responsabilidad y la rebelión, entre el uso correcto y el abuso del poder. Nos recuerda que las elecciones que hacemos, especialmente aquellas que afectan a otros, tienen consecuencias que pueden extenderse mucho más allá de lo que podemos ver. En un mundo donde enfrentamos nuestros propios gigantes de corrupción, violencia e injusticia, la historia de Enoc nos ofrece tanto una advertencia como una esperanza. Una advertencia sobre lo que puede suceder cuando aquellos en el poder abandonan sus responsabilidades morales, y una esperanza de que, sin importar cuán profunda sea la corrupción, la justicia divina finalmente prevalecerá. La batalla que comenzó con la rebelión de los vigilantes continúa hoy. Cada elección que hacemos entre el bien y el mal, cada decisión de usar nuestro poder para elevar o para corromper, cada momento en que elegimos la responsabilidad sobre la rebelión, somos participantes en esta historia cósmica que comenzó antes del diluvio y continuará hasta el fin de los tiempos. La pregunta que nos deja el libro de Enoc no es si esta historia realmente sucedió exactamente como se describe, sino que nos enseña sobre la naturaleza del bien y del mal, sobre nuestras responsabilidades mutuas y sobre las consecuencias eternas de nuestras elecciones temporales. En ese sentido, la historia de los ángeles caídos y los Nefelim es tan relevante hoy como lo fue hace 3000 años, y seguirá siendo relevante mientras la humanidad luche con las preguntas fundamentales de la existencia moral.